Ok, hermanos míos, les voy a compartir pantalla y vamos a seguir avanzando en lo que la tarea que entendemos nos ha hecho tanto bien, conocer en este tiempo los versículos que están relacionados con la inminencia para la generación apostólica, aquella generación que vio al Señor, a la cual el mismo Señor dijo que Él iba a volver en la vida de algunos de los de su audiencia. ¿Se acuerdan de Mateo 16? Lo último que vimos, y espero que estén viendo mi pantalla. Sí, Ok, gracias hermano Rodrigo. Lo último que vimos fue Romanos 8:18 y aquí en Romanos 8 no vamos a analizar el contexto todavía, pero seguramente si el Señor permite en su tiempo vamos a ir a meternos un poquito más ya en el bosque propiamente tal. Ahora estamos muy por encima del bosque, no tan arriba, pero mirando las cosas eh, de cerca, pero sobrevolando. Y aquí vimos en Romanos 8:18 que el apóstol Pablo dice, porque tengo por cierto de las aflicciones del tiempo presente, que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y aquí vimos que la palabra gloria venidera, de nuevo, es la palabra, la famosa palabra, esta famosísima palabra melo, ¿ya? Que ya sabemos que significa estar a punto de, disponerse a, tener que, estar destinado a. Y se traduce también como venidero, futuro. Pero los que saben griego nos dicen que cuando está en el infinitivo implica estar a punto de o disponerse a. ¿Mm? Es algo que está próximo, está a la mano. Y entonces cuando uno lo ve, lo analiza en el contexto, o sea, en el texto, entonces dice que la gloria está a punto de ser manifestada en nosotros, como dice Pablo ahí en Romanos 8:18. Yo estoy usando aquí la Biblia, la Reina Valera SBT. No es la 60, pero es muy parecida, así que de todas maneras es prácticamente lo mismo. Si ustedes la comparan, es la misma. ¿Ya? Aquí la palabra venidera entonces ya sabemos que es melo. Y lo otro es que está a punto de ser manifestada y lo que nos da todavía más la inminencia para aquella generación es que dice en nosotros y Pablo se incluye. Entonces es importante que pudiera decir que la gloria está a punto de manifestarse, pero el apóstol dice en nosotros, ¿ya? Entonces, una doble inminencia, por decirlo de alguna manera. O sea, dos cosas allí en el texto que nos hacen ver la inminencia de ese entonces en cuanto a que el Señor le había enseñado a los apóstoles y Pablo también, que fue enseñado por el Señor, él entiende, Pablo está enseñando al escribir a los romanos, que la venida del Señor está pronta para ellos, pronta para ser manifestada en la vida de ellos. Y eso hemos dicho tantas veces en línea con lo que nuestro Señor enseñó. ¿Ya? Así que ahí tenemos en Romanos 8:18. Otro texto, en Romanos capítulo 13, perdón, el versículo 11. Romanos 13:11, aquí está en el contexto de el cumplimiento de la ley a través del amor, el título que aparece en la Biblia, ¿ya? Y Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se fijan? El apóstol entiende ahí que la salvación de ellos está más cerca de que cuando creyeron. Y yo dice, claro, sí, obviamente que está más cerca, porque y lo mismo se podría aplicar para nosotros. Si uno lo piensa y dice, oye, pero ese mismo texto también se puede ocupar para nosotros. ¿Mm? Pero resulta que el apóstol aquí
también dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Y aquí entonces nos da la idea de que en Roma habían algunos hermanos, y el apóstol se incluye para suavizarlo, habían algunos hermanos que seguramente están focalizándose más en las cosas de abajo y están como durmiendo para las cosas del Señor. Esa es la idea ahí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y el versículo 13 sigue con la misma idea porque dice, la noche está avanzada y la noche, obviamente que habla de juicio que se viene, podría uno entenderlo perfectamente ahí, la noche está avanzada, o podríamos entenderlo también que el día se está acercando, el día del juicio se está acercando, y por eso dice, y se acerca el día. Dejemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Y aquí es siempre vestirse de Cristo. ¿Y por qué el vestirse de Cristo? Porque estar vestido del pacto mosaico es estar ocupándose de las obras y no viviendo por fe. Entonces, me parece a mí que ese es el contraste que se da en el texto. Por eso dice, andemos como de día, ¿ya? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en fornicaciones y lujurias. O sea, sin tomar en cuenta lo que el Señor ha dicho, que en esa generación iba a venir el juicio. Entonces, si no le ponían atención a lo que el Señor había dicho, era como estar en la noche, andar en glotonerías, no tomando en cuenta, tal como el Señor enseñó en Mateo 24-25, que iba a ser como los días de Noé, la venida de Él, la venida del Hijo del Hombre. Me parece a mí que ese es el hilo y es lo que armoniza con el resto de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y también, cuando el Señor enseñó en Mateo 24-25, también en el contexto enseña de que cuando ustedes vean estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Es la misma idea acá, es la misma idea. ¿Ya? De todas maneras, lo examinan ustedes en el contexto. ¿Ya? Aquí tenemos otro texto en Romanos, capítulo 16. Capítulo 16 de Romanos. El apóstol dice, voy a leer un poquito antes para darle un pequeño contexto. Les dejo la tarea a ustedes después para que lo vean, ¿ya? El versículo 18 dice, no, poco antes tendría que ser, 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartados de ellos. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por vosotros, mas quiero que seáis sabios para el bien y sencillos para el mal. Y aquí está el texto. Y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Es que dice, y el Dios de paz quebrantará pronto, y dice debajo de vuestros pies, y como Pablo le está hablando a la audiencia en Roma, entonces el quebrantar a Satanás y debajo de los pies de la audiencia, entonces implica inminencia para ellos, algo que en esa generación iba a suceder. Y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Ahora, la palabra acá pronto, ahí la voy a poner, perdón, esa palabrita aquí pronto para que la veamos si es la misma que estábamos viendo antes o no, ¿ya? Ahí está, fíjense, es una palabra distinta, pero fíjense, es la palabra tajos, que significa prontitud o rapidez, pronto, rápido, sin demora, en breve, enseguida. Y esa es la palabra que está usando el apóstol acá, según el diccionario de Tames. ¿Ya?
El diccionario Strong, ¿ya? Fíjense, dice espacio breve de tiempo. Es un breve espacio, ¿se fijan? En breve, ¿sí? Está presto. El diccionario Vine dice en o con velocidad. En taji debería ser en o con velocidad. Y cita aquí Romanos 16:20 que se traduce en breve y que puede traducirse también con prontitud o con Disculpa, rapidez. Entonces, se como me viene puede, ahora, disculpa, disculpa, Willy, es que como adelante. es tajos, se me ocurre como la palabra atajos, Ya, atajo. está relacionado con tacómetro para medir la velocidad. Pero claro, así para nosotros también, claro, porque el atajo uno acorta, también tiene razón, ¿sí? Y la palabra aquí está tajos, es la palabra que se usa como tacómetro, porque algunos en vez de J lo ponen como la K de kilo y lo traducen tacos. Pero es correcto lo que tú dices, porque atajo, claro, uno acorta tiempo, sí, también tienes toda la razón. Y decía que aquí en Romanos 16:20, el diccionario este de Vine dice que se traduce en breve en algunos manuscritos. ¿Sí? Y como se traduce también con rapidez, o prontamente, o presto, entonces algunos le dan una interpretación distinta. Ahora, como aquí es debajo de vuestros pies, y digo en la audiencia a la que Pablo se dirige, y entonces que está diciendo que Dios quebrantará, el Dios de paz quebrantará en breve o pronto o con rapidez o sin demora a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, de nuevo, inminencia para la audiencia del apóstol y en línea con lo que el mismo Señor Jesús dijo. Si quieren comentar, ya lo he dicho otras veces, lo repito, me intervienen nomás, ¿ya? Voy a seguir. Recordemos que estamos repasando así suave. En 1 Corintios 7:29, el apóstol aquí aquí él está hablando de los solteros y los viudos, en el 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujer sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se alegran como los que no se alegran, y los que compran como los que no poseen, y los que hacen uso de este mundo como los que no lo usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y aquí entiendo yo que se refiere a la apariencia del mundo mosaico, ¿ya? Bajo el pacto mosaico. Ese es el pacto, el mundo, ¿ya? El cielo, la tierra que está pasando. Lo vamos a ver después más adelante, pero por lo menos les adelanto que la interpretación que me parece a mí más correcta es esa. ¿Ya? El orden establecido en ese tiempo, que era el orden mosaico, estaba pasando. Ahora, el, el tiempo es corto, ahí, según el diccionario de Dames, ¿ya? Dice sacar fuera, amortajar, sacar fuera, ser breve, hacerse corto. Y la idea acá es prácticamente la misma, contraer, corto, envolver. Entonces, el tiempo es corto, el apóstol está hablando a los corintios y le dice que el tiempo es corto. ¿Por qué el tiempo es corto? Porque se entiende que viene juicio sobre toda esa zona del imperio, especialmente para la ciudad de Jerusalén y el templo que va a ser destruido. Y por eso que, fíjense que si uno lo saca de contexto acá, uno podría pensar que el apóstol no quiere que se casen, pero estas instrucciones deberían ser entendidas en el contexto de ellos.
Entonces, claro, como el Señor había dicho que hay de las que están embarazadas y las que críen en aquellos días, entonces se les iba a complicar. ¿Se fijan? Por eso que el texto en su contexto nos ayuda a entender mucho mejor las escrituras. ¿Ya? Otro texto que vamos a analizar, o por lo menos a comentar brevemente, este texto está en 1 Corintios 10, donde el apóstol hace advertencia, según el título que tiene la Biblia, contra la idolatría. ¿Ya? Y el versículo 31, perdón, 1 Corintios 10, versículo 11, dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ahora, ¿qué cosas fueron? Entonces, en el contexto, ¿ya? Ahí está lo que dice. Voy a leer algunas. ¿Ya? Algunas de las cosas que dice acá. Versículo 1, más no quiero, hermanos, que ignoréis. Oh, disculpa, Andrés, no había visto tu mano levantada. Disculpa, hermano, adelante. No, no se preocupe, si quiere termina y lo No, digo. dale, dale nomás, dale, dale. Ya que tengo consultas con respecto a eso mismo, al tema de a quiénes les va a afectar este juicio y esto que va a pasar respecto a Israel, porque por ejemplo en Pedro, cuando habla, dice que habla a los expatriados y y nombra una serie de lugares que están lejos de Jerusalén y del templo. Sí. Entonces, por ejemplo, los que están en Capadocia, en el Ponto, etcétera, a ellos ¿les aplicó la gran tribulación o fue solo a los que estaban en los alrededores y en Jerusalén, que es donde estaba el templo y en donde vino, entendemos, la mayor destrucción? Porque, por ejemplo, los que estaban en Grecia, difícil, creo yo, que les haya tocado eso. Porque, claro, estaban en Grecia, o los que estaban en Filipos. Entonces, esa es mi pregunta. No sé si me desvío del tema o lo quiero responder después, no tengo problema, pero son dudas que surgen al hablar de la particularidad de las personas a las cuales le iba a afectar. Mira lo que yo. Perdón la pregunta, no sé si me desvío. Sí, sí, sí. Lo podríamos ver más adelante, pero prácticamente lo que yo entiendo hasta ahora es que a la luz de lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21 y otros versículos, es que mayormente iba a ser Jerusalén iba a ser sitiada, y es verdad que los judíos fueron perseguidos también, y los creyentes fueron perseguidos también, los creyentes perseguidos por los judíos en muchos lugares, pero según la historia, dice que también, aunque no fue la gran tribulación, pero también hubo persecución en el año 70 en muchos lugares, muchas ciudades distantes de Judea. Eso según la historia. Ahora, me parece a mí que el texto en Mateo 24, 25 mayormente apunta a Jerusalén. Me parece a mí. Ya, sí, esa era la pregunta. Mayormente, Mayormente, mayormente apunta ahí. Aunque por la historia se sabe que muchos otros lugares fueron afectados en ese tiempo. Pero eso lo dice la historia. Ahí cada uno lo puede comprobar. ¿Ya? Gracias ya, por, genial. gracias por la pregunta, hermano. Bueno, estábamos viendo acá que en 1 Corintios, antes de llegar al versículo 11, el contexto nos enseña que el apóstol al escribirle a los Corintios le dice en el versículo 1 del capítulo 10, mas no quiero hermanos que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Se fijan que el apóstol habla de espiritual, alimento espiritual, la roca espiritual, la vida espiritual, ¿ya? Pero la mayoría de ellos, dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, nos está hablando del Éxodo. Y recordemos que en las Escrituras también uno puede ver un segundo Éxodo
que es desde el momento de la ascensión del Señor hasta el año 70, que son aproximadamente también 40 años, y eso se conoce como el segundo éxodo, pero el segundo éxodo espiritual, ¿ya? A la ciudad celestial, a la ciudad no hecha con manos. El versículo 5 de 1 Corintios 10 dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahí el apóstol se incluye. Estas cosas, o sea, las que acaba de decir, las que aconteció al pueblo de Israel cuando saliendo de Egipto pasó por el desierto antes de llegar a la tierra de Canaán, ahí fue cuando ellos, muchos quedaron postrados por su incredulidad, según lo que vemos también en Hebreos 3 y 4. Entonces dice el apóstol, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se fijan? Todos esos son eventos que sucedieron durante la marcha de Israel hacia la Canaán terrenal, ¿ya? El Éxodo. Y aquí llegamos al versículo 11, y dice, y todas estas cosas les sucedieron como ejemplo. ¿Se fijan ahí? Ejemplo. Es figura, es sombra, ejemplo en este caso. Y fueron escritas para nuestra, el apóstol dice, fueron escritas para nuestra amonestación, y agrega, y aquí la clave para una mejor comprensión, porque dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, súper bien que al analizarlo el texto en su contexto, por lo menos básicamente, uno se puede dar cuenta que el apóstol dice que lo que estaba escrito en el antiguo pacto era amonestación para ellos. ¿Por qué para ellos? Porque ahí está el fin. Para ellos había llegado el fin. Y al analizar algunas palabritas acá, por ejemplo, el fin de los siglos, aquí, el fin de los siglos, la palabra es eón, ¿ya? Ahí está la palabra eón, edad, era, orden del mundo, eternidad se traduce. Y eso lo va a decir el contexto. El contexto nos dice cómo uno debería interpretarlo, ¿ya? Entonces, la palabra eón aquí, para quienes ha llegado el fin de los eones, de los siglos. Y aquí implica el fin de la era del antiguo pacto. Y por eso que dice, se agrega a él y dice, les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra. Ahí se fijan que esa palabrita nuestra apunta a que el apóstol se está incluyendo. Y él entiende que ha llegado, para ellos ha llegado el fin de los siglos. Y de nuevo, lo hemos dicho otras veces, pero siempre es bueno repetirlo, es el antiguo pacto el que tenía fin, el nuevo pacto no tiene fin. Y por ende, la iglesia no tiene fin. Por eso que decimos, no hay escatología para la iglesia porque la iglesia no tiene fin. Entonces, súper bueno darnos cuenta aquí que a ellos ha llegado el fin de los siglos. Y a ver si hay alguna otra. A ver aquí. La palabra aquí que se usa han llegado es llegar, lograr, alcanzar. Para ellos ha llegado el fin de los siglos. Así que súper bien tener estos versículos en mente, que el apóstol está diciendo que era en su generación. Él está viviendo en el fin de los siglos. También, en 1 Corintios 15, aquí donde se habla de la resurrección,
Recordemos que este es uno de los capítulos importantes que habla de la resurrección. Si el Señor permite algún día, vamos a poder analizarlo versículo por versículo, o por lo menos hincar más el diente en el capítulo completo. Pero lo que nos interesa ahora es ver la inminencia para la generación de los apóstoles, la generación apostólica, la generación que vio al Señor. Y el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y de nuevo dijimos acá, no todos dormiremos, significa que nosotros, se está incluyendo Pablo aquí. Al decir Pablo dormiremos, significa que él se incluye. Y cuando dice, pero todos seremos transformados, de nuevo él se incluye. Y después en el versículo 52, cuando dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. De nuevo se agrega, dice nosotros. Él piensa, él cree que podría estar vivo. Seremos transformados. Él se incluye entre los que van a quedar vivos aquí. ¿Y por qué se incluyen los que van a quedar vivos si fuera una venida del Señor después de 2000 años? No podría ser, ¿se fijan? A no ser que nosotros, como dije la otra vez y como se ha dicho muchas veces, que algunos creen, estas palabras que se usan, que hay algunos que todavía están vivos para la venida del Señor. Pero como en el texto, en su contexto y la analogía de la fe nos enseña claramente que el Señor dijo que iba a venir en esa generación, entonces cuadra perfecto que el apóstol perfectamente pudiera decir, nosotros seremos transformados pensando que Él está vivo. Lo mismo que dijo en primera a los tesalonicenses el capítulo 4, cuando dice los que habremos quedado. Entonces da la posibilidad de que Él esté vivo. Entonces de nuevo habla de la inminencia para ese tiempo. Entonces no todos dormiremos, implica que Él piensa que no va a morir. Y dormir acá obviamente que entendemos que se refiere al sueño. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y por qué transformados? Porque saliendo del antiguo pacto, entonces hay una transformación en cuanto a venir al nuevo pacto. Y entiendo que no se refiere a una transformación del cuerpo o física, de modo que sean ellos hombres y mujeres salvados y que ahora sean seres luminosos en el sentido físico, ¿ya? No, es una transformación porque ya desaparece el antiguo pacto, todo el sistema del antiguo pacto, y entonces hay esa transformación porque ahora ya no hay impedimento y entonces pueden presentarse cada uno cara a cara delante de Dios por Cristo. Entonces entiendo yo que la transformación, hay una metamorfosis ahí de la mente, como dice Romanos capítulo 12. ¿Ya? También para que lo vean más adelante. En primera a los Corintios 16, el versículo 22, un versículo muy famoso, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea maldito, sea anatema. Y la palabra es Maranata, el Señor viene, o el Señor está ahí pronto, ¿ya? Maranata. Dice la idea ahí, el Señor viene. Y de nuevo, este era algo que se usaba mucho, según nos dicen, que en la historia, que se dice que ellos, incluso algunos piensan que el saludo de ellos era el Señor viene, porque el Señor, la venida del Señor estaba a las puertas. Ellos lo entendían de esa manera, pero era la urgencia para ellos. En Efesios 1:21 dice, habla de la resurrección del Señor y también habla de alumbrar los ojos, el versículo 18, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Lo voy a leer para que nos hagamos una idea mejor, ¿ya?
Lo voy a leer desde el versículo 16, que es cuando comienza a orar el apóstol. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, cuando habla de sus oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Aquí fíjense la palabra que en la que estuvimos harto tiempo hablando de este siglo, ¿se acuerdan? Este siglo, aquí entonces se refiere a la época presente en la que el apóstol vive, este siglo, ahí. ¿Ya? Y dice, entonces, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí, de nuevo, la palabra famosísima que ya hemos conocido, la idea de, sino también en el venidero, es la palabra en el griego, es melo, de nuevo, estar a punto de disponerse. ¿Ya? Entonces, la idea aquí, eh, no solo en este siglo, sino también en el que está a punto de venir. Esa es la idea. Sino en el que está a las puertas, el que está cerca ahí, a punto. Y hablamos de nuevo de la inminencia. El apóstol escribiendo a los Efesios, no nos está escribiendo a nosotros, está escribiéndole a los Efesios. Y habla de que ese mundo venidero estaba a las puertas, estaba ahí, cerquita, en cuanto a tiempo, en la generación, tal como el Señor había prometido. Efesios 1:21. Ahora pasamos a Filipenses 4:5. Aquí, donde el apóstol escribe, debido al tema de Evodia y Síntique, parece que tenían dificultades esas hermanas. Y en el versículo 5 dice, de Filipenses 4, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Ya? Y la palabra ahí, de nuevo, la palabra cerca es otra palabra que ya la hemos visto en guis, cerca, punto A, cercano, al borde de. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, ¿qué significa eso? Que para el apóstol, como en todo el Nuevo Testamento, la inminencia hablaba de aquellos que vieron al Señor, que vieron a los apóstoles, inminencia para los cuales el apóstol les escribía, les enseñaba. Filipenses 4:5, el Señor está cerca. Aquí hay un texto también que nos ayuda y que al relacionarlo con Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y otros textos, nos habla, Colosenses 1:23 nos habla de la predicación del Evangelio. Y aquí él dice, al escribirle a los hermanos en Tesalónica, les dice que en el versículo 21, el cuerpo de su carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Se ve que ya está siendo predicado en ese tiempo, ya se estaba predicando a toda criatura debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Al escribirle Pablo entonces a los colosenses, a los hermanos en Colosas, él dice que el Evangelio está siendo predicado a toda criatura debajo del cielo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque está relacionado con lo que el Señor dijo acá en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Se fijan? Entonces, ¿el fin cuándo viene? Cuando se predica el Evangelio a todas las naciones. ¿Y qué dice el apóstol después de mucho tiempo que el Señor había profetizado? En Mateo 24. Ahora Pablo escribiendo ya prácticamente en
entre el año 60, 64, por ahí, más o menos que cuando escribe, un poco más, un poco menos, por ahí está. Entonces ya está cerca del año 70 y el Evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, dice el apóstol. Está siendo predicado ya. Así que por eso que es importante entender eso. Además, no es solo el único texto, porque en Romanos 10, 18, el apóstol a escribir a Roma, ahora, al escribirle a Roma, fíjense, el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El 18, mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Y entonces, de nuevo, el Evangelio ha sido predicado hasta los confines de la tierra. Y esto está avalado por textos en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. En Romanos 16, casi al final, dice, versículo 25, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para la obediencia a la fe. ¿Se fijan? Dado a conocer. O sea, fue dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Entonces, eso está en línea con que están en el último tiempo. En Colosenses 1:5, versículo 4, para dar un poquito de contexto, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como por todo el mundo, y lleva fruto y crece como también en vosotros. Ahora, la palabra mundo aquí la vamos a ver porque es importante. Estoy aquí en el versículo 6, aquí, ahí. Ahí está la palabrita mundo. Es cosmos, ¿ya? Y cosmos, de nuevo, dependiendo del contexto, se traduce mundo, sistema del mundo presente, universo, la tierra habitada, humanidad. ¿Sí? Entonces, él dice que se ha predicado en todo el mundo. Obviamente que fue a ellos a quienes el Señor, a los apóstoles, les encargó y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de toda criatura, ¿se acuerdan? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también le dice que le enseñen todas las cosas que yo os he mandado y dice, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahí la palabra mundo, cuando dice hasta el fin del mundo, es eh, el león, hasta el fin de la era, hasta el fin de la edad. Entonces el Señor iba a estar con ellos confirmando la palabra predicada, el Evangelio. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron bien la tarea y predicaron en todo el mundo, conocido en ese entonces, conocido para ellos. ¿Ya? Otro pasaje también que nos enseña lo mismo, en segunda a Timoteo, el capítulo 4, versículo 17, dice, pero el Señor me ayudó, aquí es cuando estaba presentando su defensa, dice, en mi primera defensa nadie me ayudó, versículo 16, en mi primera defensa nadie me ayudó, sino que todos me desampararon, no les he imputado. Pero el Señor me ayudó y me fortaleció para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Fui librado de la boca del león. ¿Se fijan? Cumplida la predicación. El mandato fue cumplido. El mandato que el Señor les dio a los apóstoles, ellos lo cumplieron. Recibieron poder de lo alto, según Hechos 1:8, y predicaron. Y cumplieron, dice acá. Cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Entonces, de nuevo, en el contexto de lo que estamos viendo.
Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, recordemos que Apocalipsis es paralelo a Mateo 24, 25, paralelo a Marcos 13, paralelo a Lucas 21. Y aquí dice, y vi a otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí, esta Babilonia que aparece acá, ustedes lo pueden ver en el contexto después de Apocalipsis, es Jerusalén, no es la Babilonia de la ciudad, esta Babilonia es Jerusalén, tal como los profetas la llamaron. Recordemos que los profetas a Jerusalén, a Israel, Israel fue llamado como la ciudad de Gomorra, como Egipto, como Babilonia. Sodoma y Gomorra, Babilonia, Egipto, todos son títulos, ¿ya?, que hablan de el pecado de Israel. Y aquí en este caso de Apocalipsis 14 se refiere específicamente a Jerusalén. En el contexto después en en Apocalipsis capítulo 11, ahí queda más claro porque fue donde fue crucificado el Señor. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí el contexto de la predicación del Evangelio y el contexto de la caída de Babilonia, que es Jerusalén, están ahí de la manito, porque Apocalipsis parte diciendo que esas cosas iban a suceder en breve, y termina diciendo el Señor, he aquí vengo en breve, y le encarga al apóstol que todo lo que está escrito lo escriba, ¿no es cierto?, y lo dé a conocer a las iglesias, porque todo lo que está ahí se iba a cumplir, todo lo que está escrito en el libro. Y entonces habla de una inminencia de nuevo, para la generación apostólica. Perdón. Aquí en Colosenses 2:16, el apóstol dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, lo cual es sombra de lo por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Es sombra de lo por venir. ¿Se fijan ahí? Esa parte aquí es sombra de lo por venir. Ahí. Esa palabra. A ver, ¿qué palabrita creen ustedes que es? Seguramente ya la vieron aquí abajo. Fíjense la palabrita que es. Melo. De nuevo, estar a punto de. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol al escribir a los hermanos en Colosas? Es que todo lo que era del antiguo pacto, la comida, la bebida, los días de fiesta, la luna nueva, los sábados, todo eso iba a terminar porque era sombra de lo que estaba a punto de ser manifestado, de lo que estaba a punto de venir, que es el cuerpo de Cristo, el nuevo pacto en Cristo, que es un nuevo cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, el que está siendo formado y que estaba a punto ya de manifestarse, porque toda esta sombra iba a desaparecer. Así como dice que la noche está avanzada, el día se acerca, son los mismos pensamientos que se están manifestando acá. Se dice de otra manera, pero a la larga es lo mismo, es prácticamente lo mismo. El cuerpo es de Cristo. ¿Ya? Otro texto que lo hemos visto otras veces, ¿ya?, y ahora de nuevo de pasadita, aquí cuando se habla de la venida del Señor, el apóstol en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, se fija ahí, nosotros, que vivimos, que habremos quedado, el apóstol se incluye, hasta la venida del Señor. Aquí es indiscutible que se refiere a la segunda venida.
no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros de nuevo, los que vivimos, fíjense, los que hayamos quedado, ahí es donde el apóstol piensa que podría quedar, porque el Señor dijo que algunos de los que viven, Mateo 16, iban a estar vivos iban a ver, e iban a ver el reino, venido con poder. Entonces, aquí de nuevo vemos la inminencia. Y otra cosa importante, que la mayoría entiende que esto es la venida, la segunda venida, la única segunda venida. Todos entienden, o la gran mayoría, que por lo menos hasta lo que yo he leído, nunca he entendido que se refiere a una venida distinta. Nunca he leído un comentario que se hable de una venida distinta que no sea la segunda venida. Y es verdad que la mayoría lo tira a un futuro de nosotros, lo posterga hasta un futuro nuestro. Entonces, ¿por qué sabemos que no es futuro nuestro? Porque el apóstol se incluye. De nuevo vemos la relevancia de la audiencia aquí. Él dice nosotros, que vivimos, o sea, él está vivo y él dice nosotros. Y también dice acá, los que hayamos quedado, ¿quedado hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y esta es la única segunda venida y no podemos aplicarla a una generación distinta a la de Pablo, porque Pablo se está incluyendo acá. No podemos, o sea, podemos, pero no debemos. Si lo hacemos, pasamos a llevar las normas de la correcta interpretación. Y está hablando de resurrección, porque habla de los que durmieron. Entonces, textos que hablan de la inminencia para el tiempo de los apóstoles, tal como el Señor Jesucristo les enseñó. Y aquí en primera a los tesalonicenses del capítulo 5, que sigue de lo que estábamos viendo recién, en el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Recordemos que el Señor en sus parábolas, ¿se acuerdan que dijo que volvería, sí, en parábola decía que si alguno supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría ahí, vigilante. Entonces, por eso que acá el apóstol, tomando de lo que aprendió de su Señor, entonces dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué día? ¿Está bien? Para que aquel día. Y le está hablando a los hermanos en Tesalónica, vosotros, más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día. Y entonces uno dijera, se pusiera, lo pensara y dijera, pero aquel día, pero si es futuro para nosotros, si es futuro aún para nosotros que estamos aquí en el 2025, ¿cómo es posible que si Pablo creyera o enseñara que no era inminente para ellos, sino que podría ser inminente para cualquiera de las generaciones posteriores, entonces, ¿cómo es que les escribe a ellos? ¿Ya? Aquí queda claro que la inminencia es para ellos, porque les dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, a ellos les está dirigiendo, vosotros, hermanos, para que aquel día, ¿y qué día? Es el día del que está hablando, el día de la venida del Señor. Está claro. Y dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Ahora, si Pablo creyera que es futura para ellos, ¿cómo le va a decir velemos si iba a pasar después de 2000 años? Todos ellos ya iban a estar hechos polvo, muertos, cadavéricos. Ya. Entonces, la inminencia es para ellos, no es para nosotros. El versículo 8, más nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, se fija la ira que el mismo Señor dijo que venía y también su heraldo Juan el Bautista, la ira que dijo que iba a venir en esa generación,
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto apunta de nuevo a la generación apostólica. Apunta a los destinatarios a quienes Pablo les escribió. Y aquí en el versículo 23 del mismo capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, fíjese cómo armoniza todo, porque casi al final de la carta, de la epístola, él dice, y el Dios de paz os santifique en todo, y todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Mire, irreprensible. Lo voy a marcar ahí. Y dice, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pensemos. Irreprensible en el cajón ya, pudriéndose. No, no es lo que tiene en mente el apóstol. El apóstol tiene en mente que algunos de ellos van a estar vivos, porque la venida, perdón, para el tiempo en que él escribe está próxima. Y por eso que dice, y el Dios de paz os santifique en todo, y todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Pero si el cuerpo va a estar pudriéndose en el cajón después de 2000 años, o sea, no, no. Rebota aquí una interpretación. Me parece a mí que rebota del texto, no es lo que el apóstol está transmitiendo según mi comprensión. En la siguiente carta del apóstol a los tesalonicenses, ¿ya? El versículo 5 dice, esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fíjate, está hablando del reino y se está hablando que ellos están padeciendo porque están siendo perseguidos, obvio, mayormente por los judíos. Ya casi exclusivamente en este tiempo, donde el apóstol escribe, mayormente están siendo perseguidos por los judíos. Y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Mire qué lindo. Eso es lo que le escribe, eso es lo que los alentaba a ellos, sabiendo que el Señor Jesucristo estaba a punto de. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahora, si ellos están siendo atribulados y el apóstol le está prometiendo, le está escribiendo que el Señor cuando venga les va a dar reposo, pero si Pablo creyera que la, la venida del Señor no se va a dar en el tiempo de ellos, entonces, ¿cómo es que escribe esto? ¿Cómo les va a dar reposo si ya están en el cajón después de miles de años? No puede ser. Entonces, de nuevo, queda claro que este reposo tiene que darle reposo cuando están en vida. Y van a estar en vida, por lo menos muchos de ellos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Y aquí esto alude a Mateo 16, 27, 28, alude a Mateo 24, 25, a Marcos 13, Lucas 17, 19, Lucas 21 y muchos otros textos. Y de nuevo vemos armonía perfecta. Y además dice, se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día en todos los que creyeron. Y de nuevo, aquí, contexto de segunda venida, de juicio para la nación de Israel, los días de retribución para la nación.
los mismos que estaban persiguiendo a los creyentes que eran judíos. Entonces, no, en el contexto aplica, pero perfecto, una interpretación así, que era inminente para ellos y no para nosotros. Otro texto, y yo creo que este es el último para que después comentemos, ¿ya? En primera a Timoteo, aquí es donde el apóstol le da consejos a Timoteo, algunos consejos. Y en el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la, fíjense, la vida presente y de la venidera. Y ahora, yo creo que ustedes ya saben cuál es la palabra que ocupa aquí el apóstol, porque la vemos y de nuevo, la palabra es melo. La vida presente, o sea, la vida bajo el pacto mosaico y la vida venidera, la vida que está a punto de ser manifestada. Tiene promesa de la vida presente, hay promesa para la vida que ellos vivían, ¿ya? La promesa permanecía para los que estaban bajo la ley, ¿ya? Y de la venidera, la vida ya en el nuevo pacto, cuando esa vida presente ya no esté, la venidera. Así que yo creo que sería bueno dejarlo hasta ahí, ¿ya? Lo voy a dejar hasta ahí para si hay comentarios y preguntas, cosas que se tuvieran que analizar, conversar, ¿ya? ¿Qué les parece, hermano? Avanzamos ya bastante, hemos avanzado harto. Hay hartos textos que hablan de la inminencia, así que no sé si tienen comentarios. Aprovecho, Ismael. ¿Algún comentario, no? ¿Algo nuevo? Ya creo que ya se están acostumbrando ya de ver prácticamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y Sí, po. lamentablemente no lo veíamos, yo no lo veía. Yo siempre lo aplicaba todavía para un futuro mío, pero estaba ahí. Adelante, Ismael. De hecho, cuando vimos ese versículo que decía para los que han alcanzado los postreros días, algo así, Sí, yo nunca no recordaba ese versículo. O sea, uno lee esa parte, uno la lee, pero no recordaba ese detalle de que dice clarito para, para los que hemos alcanzado en los postreros días. sí, Entonces ya se está incluyendo. correcto. Entonces, no deja de sorprender el hecho de la claridad con la que se está dirigiendo a ellos en ese tiempo, cómo aplica todo para ellos, y tampoco me deja de sorprender el haber creído o haber escuchado tanto tiempo que es para nosotros. Pues entonces, eso a mí igual me llama la atención y me genera también esa sensación de, oh, ya tengo que ser más cuidadoso a la hora de ir a la Biblia, ser más responsable. Sí. Gracias, Ismael. Y lo otro es que a nosotros nos enseñaron que cuando dice a quienes han llegado los fines de los siglos, a nosotros a quienes han llegado los fines de los siglos, primero a los Corintios, capítulo 10, entonces siempre se nos enseñó, por lo menos a mí me lo enseñaron así, en el instituto, en los congresos, donde íbamos a conferencias, se trataba el tema, en la asamblea, y fue lo mismo que yo repliqué después, es que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces cuando uno entiende que eran los últimos tiempos para ellos, porque lo único que tenía fin ahí era la época, la edad o todo el sistema mosaico, el pacto mosaico, el pacto viejo, el que estaba siendo obsoleto y tenía que desaparecer y dar paso a uno nuevo que no tendría fin. Una vez que uno entiende eso, entonces se abre mucho y nos ha ayudado mucho el ver la audiencia, la relevancia de la audiencia
y también lo importante que es notar los tiempos que se dan allí. Es muy importante y especialmente cuando uno ahora tiene herramientas que lo puede comprobar, entonces eso da mucha luz al respecto. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Yo pienso que no es un ejercicio que canse. Yo creo que es necesario. Es necesario estar haciéndolo para ir renovando muchas cosas que teníamos arraigadas Ya, y que con este ejercicio se va aclarando. Así que yo creo que no está de más. Yo creo que es súper bueno y necesario. ya, súper. Me animo a seguir, porque quedan muchos, quedan muchísimos versículos. Y yo creo que lo siguiente que vamos a ir viendo cada vez nos vamos a ir sorprendiendo más. Elías, adelante. Hola, hola a todos. Hola. A mí me pasa con esto que cuando vamos viendo más y más textos que aclaran aún más la postura de la inminencia, pero para los que vivieron en ese tiempo, eh, no sé si los demás han escuchado, pero yo he escuchado varias veces en, ¿cómo se llama? En creadores de contenido en YouTube. Hay algunos que tienen ciertas filosofías, ciertas creencias, y, y entre ellos, o en algunos de ellos, generalmente tiran la talla de, de que es más falso que la venida de Cristo, que la pronta venida de Cristo, dicen. Ah, ya, Como que tienen ese dicho. Entonces dicen, a mí me vienen diciendo de que viene pronto desde que tengo 2 años, sí. o desde que tengo 6 años, y que viene pronto. Y le pregunté a mi papá, y mi papá también decía que venía pronto. Pero mi papá decía que venía pronto porque mi abuelo le dijo que venía pronto. Sí, Y a mi abuelo, y así, te das para atrás. correcto. Entonces, como, es como que yo creo que parte de esa creencia le quita un poco de seriedad al mismo vocabulario del que estamos hablando. Y, y si lo entendemos bien, hasta deja de mentiroso al mismo Señor, a los apóstoles. Sí, Entonces, algo que es realmente necesario, creo yo, hincarle el diente y el hecho de ir viendo con claridad a quiénes va dirigido, respetando la hermenéutica básica que nosotros podemos manejar, mm, encuentro que es súper bueno para tener la herramienta de entendimiento. Y, y también es algo que cuando uno lo empieza ya a vivir como más, eh, como a llevarlo a la vida práctica, ayuda bastante. Ayuda bastante en conjunto con todas las otras doctrinas que hemos aprendido, si no, no van aisladas, pero ayuda bastante en saber qué es lo que Dios, el Señor, espera de su iglesia, que es la tierra, mm, qué es lo que nos depara, eh, los temores, los miedos que uno pueda haber sentido, tenido antes. Yo todavía recuerdo que yo Eh, cada vez que llegaba a la casa y no veía a nadie, me pasaba el manso rollo. Andaba buscando la ropa tirada yo. mucha tele. Entonces, claro, mucha tele y es increíble que todo esto uno lo dejaba pasar así, colado por la mente. Tenía unos ciertas interrogantes. Yo tenía interrogantes sobre todo en esto del vocabulario, de como si estaba definiéndose o refiriéndose a personas específicas, lo tiraban para un futuro, etcétera. Pero en realidad uno como que decía, ya, es lo que todos creen, la mayoría, y cómo vamos a estar tan equivocados. A la medida que el Señor nos ha llevado a estudiar esto, a tratar de buscar el propio entendimiento, creo que es súper clarificador. Y es bueno el tener los versículos, los textos que vayan ayudando y soportando lo que uno definitivamente va a terminar creyendo. Eh, Así que eso, encuentro que
que en algunos momentos es como, o sea, en algunos de los textos que como son tantos, y uno podría ser que hace tiempo no los ve, como que los entiendes ahora con la misma idea que venimos trabajando y es como que, como que te vuela la cabeza. Es como, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo, como si estaba tan claro, cómo no lo vi antes? Sí. Así que eso por mi parte. Agradecido del Señor ahí. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Si no, lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Y seguimos, si el Señor permite, el jueves. El jueves. A ver si lo hacemos un poquito más rápido para... Son hartos textos. Tampoco quiero apurarme mucho porque la idea es que todos los manejemos, sepamos que hay y que están ahí y que ustedes lo están viendo. Aparte que como queda grabado, ustedes lo pueden repetir varias veces y después, si se dan la tarea de verlo en el contexto y hacer la analogía de la fe, esas comparaciones que nos ayudan muchísimo, entonces uno se da cuenta que armoniza perfectamente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Con todo, con todo. Por lo menos en mi apreciación, obvio, ¿ya? Sé que la mayoría de los creyentes a quien dice que la segunda venida ya vino, que el Señor ya vino, que ya fue el juicio, que ya pasó el milenio y todo eso, se sorprende muchísimo y nos miran como cosas raras, pero uno los entiende porque uno ya pasó por eso. A mí me pasaba lo mismo cuando me hablaban así, me rebotaba, yo los miraba así, ¿y qué Biblia está leyendo? Decía yo, pensaba en mí, ¿ya? Pero era yo el que tenía que leer la Biblia. Ellos estaban leyendo la Biblia. Yo tenía que estudiarla. Y damos gracias al Señor que estamos avanzando poco a poco. Por lo menos a mí me deja tranquilo hasta que me muestren por las escrituras, obviamente, que hay textos que no he interpretado bien. Yo creo que todos tenemos ese mismo pensamiento. Queremos interpretar bien la Biblia y si hay alguien que nos enseña, impecable, ningún problema. ¿Ya? Así que, ¿algún otro comentario? Pregunta, comentario, no hay más. Voy a dejar de grabar entonces, ¿ya? Les quiero, ¿eh? Que el Señor les bendiga.